Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados en esta ocasión. Les aprecio mucho que estén ahora que visitan México, a Luis Jorge Garay Salamanca, que bueno, pues forma parte de un conjunto de investigadores que han dado luz ahora en una nueva edición a un texto del que en su momento hablamos. Luis Jorge, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a Eduardo Salcedo Albarrán, que bueno, pues es filósofo en maestría en ciencia política y bueno, parte de este esfuerzo que se traduce en narcotráfico, corrupción y estados. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Gracias. Bueno, debo decir que de este libro, en su versión anterior, ya habíamos conversado en este programa. Nos da mucho gusto que este libro esté ahora circulando también en México. Y bueno, pues tiene que ver precisamente con lo que en su momento tanto Luis Jorge como Eduardo explicaron aquí muy ampliamente en CNN. Estamos por regresar al tema de las redes ilícitas que han reconfigurado las instituciones, que ese es el eje rector de la investigación. Colombia, Guatemala y México. Es un texto de debate de Random House Mondadori, en donde participan expertos como Luis Astorga, como Francisco Gómez, Edgar Gutiérrez, Claudia Méndez y Natalia Duarte, coordinado por Luis Jorge y por Eduardo. Y bueno, Luis Jorge, estamos aquí de nuevo con este mismo libro que ha cambiado porque le han agregado cosas que me has dicho antes de iniciar esta conversación al aire, pero que nos llevan al mismo terreno de reflexiones, preocupaciones y conocimiento. Narco, corrupción, estados. ¿Qué le ha pasado a la institucionalidad de estos países a partir de estas investigaciones? Bueno, es interesante ver que, digamos, el fenómeno no solo de la captura, como se dice, y la permeabilidad de las instituciones por parte de la ilegalidad, es un fenómeno, digamos, americano, sino que también ocurre en países avanzados, como en el caso de Italia, especialmente a la luz de las últimas investigaciones que hay en Italia. Básicamente lo que este libro busca de ilustrar es la aplicación de un desarrollo conceptual que hemos avanzado, es que en el mundo de hoy la delincuencia organizada responde más a redes ilícitas donde participan no solo criminales y actores ilegales abiertamente, sino también y muy fundamentalmente actores supuestamente legales y actores que actúan entre la legalidad y la ilegalidad, de muy diversa naturaleza, como funcionarios públicos, banqueros, empresarios, opinadores, profesionales como abogados, etcétera. Todos. Exacto, y son unas redes de una estructura no jerárquica, sino una estructura más de tipo horizontal, móvil, flexible. Y básicamente, por ejemplo, en Italia las mafias tradicionales, que eran solo familiares y muy jerarquizadas, se han ido transformando en redes. Por supuesto, en nuestros países, los que se llaman carteles, que nosotros decimos son organizaciones nuevas de tipo mafioso, no carteles, porque ya trascienden el narcotráfico, operan más en redes que en estructuras organizadas, y en ese sentido el libro busca ilustrar comparativamente experiencias de cómo este proceso se da o bien desde abajo arriba, o sea, de los gobiernos locales y regionales a los gobiernos nacionales o el Estado Nacional, como también de los Estados Nacionales desde el Ejecutivo hacia abajo, como fue el caso de Guatemala y el lavado de dólares que hubo a cargo del Ejecutivo bajo la presidencia del expresidente Portillo, hoy solicitado en extradición por Estados Unidos. Que es un caso de varios que efectivamente ilustran, como dices, Luis Jorge, lo que ilustra precisamente este fenómeno que ustedes han tenido la posibilidad de estudiar, particularmente en estos tres países, y que los lleva al punto de digamos, demostrar que el fenómeno criminal es comparable, que las experiencias en los países en materia de crimen organizado hace posible estudios comparativos. Hay patrones de conducta, digamos, que hacen precisamente estas posibilidades de abordaje. Si estamos en eso, en que el asunto se hace ahora en términos más horizontales a través de redes, como dices, ya no esta noción jerárquica del crimen organizado, sino redes y esta cosa que describes, ¿no? Si es así, valdría la pena, Eduardo, partiendo del asunto comparativo y partiendo del análisis fenomenológico de la cuestión, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, el caso tipo? O sea, imaginemos un país en donde ocurren qué cosas
Que ese caso tipo podría repetirse prácticamente en cualquier nación del mundo. Exacto. Pues es que lo interesante, Carmen, es que precisamente, como llamaba la atención Luis Jorge, ya queda muy difícil hablar, por ejemplo, de carteles aislados domésticamente que funcionan en un país y tienen muy pocos puntos de contacto con los carteles de otro país. Entonces, lo que se encuentra ahora es más ejes. Entonces, aquí ya estamos hablando de redes complejas en términos de la cantidad y los tipos de personas que participan. Entonces, pero sobre todo, si te pido un país tipo, estoy equivocándome. Hay que entender los ejes mundiales. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hemisferio occidental, lo que ya encuentras son ejes que atraviesan países. ¿Sí me entiendes? Se llevan por delante países. Entonces, pues un caso típico es los Zetas, que tienen los Zetas, claro, que tienen unas redes muy complejas instaladas en Estados Unidos para la distribución, pues atraviesan México, como ya lo sabemos, no solamente para el tema del narcotráfico, sino para tráfico de personas y bueno, otra serie de mercados ilegales, llegan a Guatemala y siguen bajando, ¿sí me entiendes? Igualmente llegan hasta Colombia, tienen sus puntos de contacto en Colombia. El cartel de Sinaloa, pues ya lo hemos visto recientemente también con todos estos narcotraficantes, digamos, ya prácticamente instalados en Colombia. Entonces ya es muy difícil pensar en términos del país prototipo afectado institucionalmente por este tipo de redes criminales. Ya tenemos que hablar de estos ejes que incluso ya están trascendiendo el hemisferio occidental. Entonces tenemos, como llamaba la atención Luis Jorge, pues tenemos tentáculos de estas redes, nodos de estas redes que llegan fácilmente a Europa, a Italia, a África Occidental. Entonces tenemos muchos brazos del narcotráfico colombo-mexicano, ya queda muy difícil decir solamente colombiano, del narcotráfico colombo-mexicano, instalados en África Occidental y por ahí llegando a Europa. Entonces eso son redes complejas, transnacionales, completamente transnacionales. O sea, el tema es transnacional, o sea, la lógica nacional ya no funciona para combatir, digámoslo así, al crimen organizado. Correcto. O sea, ya la lógica de estas redes es eminentemente transnacional, entre otras por la globalización de mercados, de movimiento de capitales y de movimiento de bienes lícitos e ilícitos. Entonces, la lógica de expansión, si bien en un inicio las mafias tenían sentido, era con predominio territorial local, a través de la evolución del mundo, de los mercados y de la globalización. Evidentemente hoy las redes operan en un territorio amplio, que es la globalización, el mercado global en su conjunto, tanto para la provisión de insumos como para el abastecimiento de la demanda de los múltiples bienes ilícitos que hoy tenemos en el mundo, y también en el circuito de la inserción y lavado de los capitales habidos ilegalmente para una acumulación de la ilegalidad a través del mercado legal, que es todo lo que es lavado de dólares tradicional, más todas las múltiples formas de inversión de lo ilegal en la economía legal a través de múltiples actores legales y grises que llamamos, que actúan entre la legalidad e ilegalidad. ¿Cómo, Luis Jorge, cómo es que concurren, digamos, los factores de este poder criminal transnacional a partir de esta lógica de ejes? ¿Cómo es que coexisten o convergen con los poderes locales? O sea, ¿cómo es que cruzan estas grandes líneas que explican el fenómeno criminal en el mundo con los marcos institucionales locales, los órdenes locales, que finalmente es una cosa y la otra? Quien manda es la lógica madre transnacional, pero todos los factores locales. Después de la pausa regresamos a este punto. Bueno, regresamos, Luis Jorge y Eduardo, en esta conversación. Seguíamos hablando, desde luego, en el corte comercial sobre este tema. Te interrumpí, Luis Jorge, en parte de lo que estabas explicando sobre esto que nos dicen, tiene que ser entendido con una lógica mucho más amplia. Cuando nos preguntamos qué se está haciendo para enfrentar el fenómeno criminal cada vez más complejo y que desde luego ya rebasa el propio narcotráfico, ustedes dicen, tiene que ser a partir de una lógica transnacional, entendida como ejes que cruzan países y que
en este punto donde nos quedamos hay factores locales, institucionales y criminales que convergen con estos grandes ejes transnacionales. Y ahí te quedaste, en esta parte de la explicación. Sí, entonces, si bien hay esta nueva fenomenología, obviamente lo local y el territorio es esencial para entenderlo. Ahora, lo que pasa es que el territorio en los días anteriores, hace décadas, era el elemento esencial y el característico fundamental. El local. El local. Hoy día el local obviamente es un sine qua non básico, pero su lógica es la transnacionalidad con 3 elementos así sencillamente claves: que no se maneja un solo mercado de bienes ilícitos, sino se maneja una multiplicidad de mercados de bienes ilícitos que hacen que incluso el mercado de la cocaína en algunas de estas redes ilícitas no sea ya el único ni el más importante. ¿A la manera de holding? De holding, o sea, donde hay una integralidad del manejo de la ilicitud a través de mercados. Armas, drogas sintéticas, cocaína, extorsión, robo de gasolina, exportación de minerales ilícitos como el coltán, que está en México, en Colombia, que hace que sea una organización hoy más de un nuevo tipo de orden mafioso en red que una mafia tradicional o un cártel, porque ya los principales mexicanos no son cárteles de cocaína, son organizaciones. ¿Y qué hacemos, Luis Jorge Eduardo, cuando, por ejemplo, hablando del caso mexicano, que ustedes también han estudiado junto con el de Colombia y Guatemala para este libro, Narcotráfico, Corrupción y Estados? ¿Qué se hace, digámoslo así, cuando vemos que hay una insistencia en presentarle a la opinión pública, digamos, ¿no?, que la base de la medición del éxito gubernamental contra el crimen organizado radica en varias cosas, pero una fundamental en capturar capos? Capturar capos locales. Exacto. Que pueden o no tener presencia en otros lugares, pero se insiste en esa idea de que el crimen organizado opera como operaba tiempos atrás. Exactamente, entonces estábamos hablando de Pablo Escobar. Se sigue con la idea de que así como logró desarticularse completamente el cartel de Medellín cuando fue abatido Pablo Escobar, se sigue con la idea de que posiblemente se va a lograr también desarticular una red tan compleja como los Zetas. Sí, con la muerte de Lascano. Exactamente, entonces obviamente es muy importante, pero está toda la parte de esos puentes estructurales que operan entre la legalidad y la ilegalidad, que son casi siempre muy desconocidos. Pueden estar dentro de las instituciones o pueden ser un punto de contacto fuera de las instituciones, y sobre esos puentes estructurales no hay atención. La mayoría de las veces no hay atención y no aparecen como los grandes capos, y es ahí donde usualmente se puede generar el mayor impacto para lograr desarticular una red criminal. Punto. Puentes estructurales. ¿A qué te refieres? ¿A personas que estén dentro del marco de la legalidad? Ese borde, exacto. En el borde de la legalidad, o sea, dentro de las estructuras institucionales, porque ustedes aquí lo que dicen es eso. Exacto. Las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones. ¿A eso te refieres cuando hablas de puentes estructurales? Exactamente. O sea que si la parte sana, digámoslo así, de un Estado nacional, exacto, quiere realmente combatir al crimen organizado, tendría que ir por los puentes estructurales. Exactamente. O sea, por ejemplo, un funcionario, banqueros, funcionarios, los que están en el límite. En esa zona gris, exactamente, que no son los criminales tradicionales que uno tiene en mente cuando piensa en los carteles, y que no son los funcionarios públicos o ciudadanos honestos, sino que se están moviendo en esas dos zonas. Sin que eso signifique, porque se puede interpretar así, que el Estado deba renunciar a combatir a los criminales abiertamente reconocidos. En absoluto. El problema es que si solo parece enfatizarse en esta parte el combate al crimen, pues entonces sucede que no sucede lo que debe enfrentar la realidad. No se logra desarticular las redes. Si detienen a Chapo Guzmán, para hablar de los famosos en México, ¿qué pasaría? Pues bueno, primero un efecto imagen importante, claro. Segundo, un efecto, digamos, aleccionador, de que el crimen, por más poderoso que sea, no paga en el largo plazo. De todas maneras, los criminales ya tienen en su proyecto de vida descontado de que su vida es limitada. Pero mandan a hacer sus mausoleos. Exactamente. En tercer lugar, pues sí, tiene un efecto de demostración y de confianza en la institucionalidad inicialmente, que es obviamente algo que hay que valorar. Sin embargo,
lo fundamental, que es la estructura mediante la cual se ha creado este andamiaje criminal entre lo legal y lo ilegal, más o menos puede permanecer relativamente inmodificado, dado que estas nuevas estructuras de redes tienen una difusión de subredes que manejan con grados de especialización muy desarrollados diferentes parcelas o ámbitos de todo el accionar de estas organizaciones, que no solo es la cocaína, sino múltiples otras formas de intervención política, institucional, social y de mercado. ¿Viene a tu mente, Luis Jorge, algo que ilustre con casi nombres y apellidos lo que dices? Sí, un caso muy típico, y a propósito ahora del proceso de diálogo para la desmovilización. Después de la pausa, cuéntame. Entramos, Luis Jorge, Eduardo, en la parte final del programa. Luis Jorge, bueno, yo te pedía un ejemplo, digamos, algo que con el conocimiento de un caso particular nos permita didácticamente entender mejor lo que hice. Bueno, un caso fue el famoso Montesinos Fujimori y su relación con las FARC, especialmente con uno de los frentes de las FARC que era encargado en el narcotráfico en su momento. La idea fue que Montesinos, aprovechando de su papel en el Ejecutivo peruano, del gobierno peruano, y tomando ventaja de la institucionalidad, en particular del Ministerio de Defensa, adquirió armas a través del gobierno peruano de Jordania, 10.000 fusiles AK-47 que requerían las FARC, para que con la adquisición legal, oficial e institucional por parte del gobierno peruano, fueran dirigidas a las FARC en las selvas colombianas a cambio de cocaína que las FARC suministraría al gobierno peruano en teoría, pero que era al grupo de Fujimori y la mafia que había montado en el Ejecutivo, y poder con ello no solo desviar los recursos públicos del gobierno peruano a través de esa adquisición oficial, sino también hacerse a la cocaína y luego comerciarla internacionalmente a través de exmilitares peruanos que eran ya narcotraficantes. Es un caso muy ilustrativo y muy conocido, desde luego. Estábamos viendo también en el corte, Eduardo, este otro caso que es muy conocido en México, que es el de la familia michoacana. Me mostrabas esto, que lo muestro aquí a la pantalla, que es un cruce de conexiones precisamente entre los factores que han formado parte de las investigaciones judiciales o el tema de la familia michoacana en nuestro país. Cuéntanos de esto. Sí, pues básicamente lo que aparece ahí, Carmen. Esta es una expresión gráfica del tipo de cosas que nos están diciendo. El comportamiento en redes. Exactamente. De factores criminales. Completamente criminales, exacto. Públicos y privados. Exactamente. En una lógica criminal. Exactamente. ¿Y esto entonces es la familia michoacana? Esa es una foto de la familia michoacana desde el año 2009, por ejemplo, con información del año 2009. Si se le pone más información, la foto va a cambiar un poco, pero pues eso, digamos, ilustra bastante la complejidad de las interacciones entre funcionarios públicos, como mencionaste, agentes privados y narcotraficantes. Déjame llevarte a que nos expliques más cada cosa de aquí. La fuente de información para ustedes es el conjunto de datos que surgen de investigaciones judiciales, conocidas o no, en México, relacionadas con la familia michoacana. Exactamente. Entonces, no es que se inventaron el asunto, sino son informaciones directamente relacionadas con procesos judiciales abiertos. Correcto. En donde han participado, sin nombre y apellido, pero factores o personas relacionadas con el narcotráfico, con la función pública o con la vida privada. Cada uno de estos que están aquí están precisamente... Es un individuo que a su vez se conecta entre sí y que nos da este fenómeno criminal. Exacto. Y esto nos dice que si ustedes quieren combatir al crimen, ¿qué hay que hacer? Exacto. Entonces, no solamente lo que hablábamos, no solamente prestar atención al capo que aparece en la parte superior del organigrama típico, sino prestar atención a todos estos puentes estructurales locales que están organizando subredes.
subredes que en conjunto, cuando están articuladas, pues configuran lo que es la familia michoacana. Entonces es necesario operar simultáneamente sobre todos esos puentes que están armando subredes y que configuran subredes en todo este entramado. No hemos visto muchos casos de funcionarios detenidos. Ahora tenemos un caso muy conocido en México que es de un exgobernador, por ejemplo, Yarrington, que está abierta una investigación en curso, etcétera, pero es infrecuente. Sí, un caso en México muy ilustrativo alrededor de la familia michoacana, hoy parte Caballeros Templarios, fue el caso conocido del Michoacanazo, donde sí, 30 alcaldes y funcionarios del estado de Michoacán y que fueron después liberados ante falta de pruebas según el juez, pero que hoy en la prensa el Consejo de la Judicatura mexicano revierte el proceso, destituye al juez encargado y da, o pareciera ser, la credibilidad a la información judicial de entonces de que sí estaban involucrados en la familia michoacana. ¿Cómo cierras, Eduardo, este programa? ¿Qué quieren dejar ante la opinión pública que los escucha? Con una reflexión sobre todo de largo plazo, de la importancia de cómo es, de que es indispensable prestar atención a este fenómeno, porque está desbaratando, resquebrajando las instituciones, y en el largo plazo eso va a tener unos efectos increíbles, perversos, sobre nuestros proyectos de sociedad en América Latina. Entonces, de hecho, el libro termina específicamente con eso, sobre cómo necesitamos una revolución cultural y social en el largo plazo que nos permita superar estos problemas para consolidarnos como culturas legales, culturas de la legalidad, más allá de la lucha frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado, que es indispensable, pero es de corto plazo y nos tiene aquí amarrados. Luis Jorge, ¿con qué te despides? Bueno, lo complementaría es que, dado que la realidad es transnacional de la criminalidad, pues tenemos que no solo combatir esta ilegalidad con proyectos sociales, pero con carácter transnacional. Y así como actúan a través de fronteras, tenemos que actuar desde la legalidad, no solo con las instituciones en el combate a ellos, sino también con el estudio internacional de la criminalidad transnacional, y es un esfuerzo que por fortuna se está empezando a concretar desde Italia con la creación de un centro internacional de estudios de la criminalidad transnacional que sea no solo en América Latina, sino Europa, que es importante, África y la antigua Europa del Este por ahora. Pues estaremos al pendiente de ese centro que se está creando en esa perspectiva, y por lo pronto gracias a los dos por estar aquí para conversar de estos temas. Carlos, gracias por estar aquí, Luis Jorge y Eduardo, y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que venga. Gracias. Y gracias a usted que nos acompañó, que nos permitió acompañarle. Pásela bien esta mañana.